Buenas noches, hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de eclesiología, ¿verdad? Hoy nos corresponde hablar del capítulo 50 de los sacramentos de la Iglesia. Para empezar, ¿verdad? La palabra sacramento viene de la palabra sacro, que es sagrado, ¿verdad? Del latín. De ahí tenemos varias palabras: consagrado, sacramento, sacrilegio. También utilizaba mucho en la era medieval el Sacro Imperio Romano. Bueno, vamos a leer nuestro material para empezar. Sacramento, ¿verdad? Se trata de algo que es sagrado. El tema de los sacramentos es un área de la teología cristiana que ha provocado mucha controversia y en el que hay muy poco acuerdo entre los cristianos. En la actualidad todavía sigue siendo así. Como lo indica la palabra sacramento, se trata de algo que es sagrado y esa es la razón que está detrás de los debates. Las controversias tienen que ver con el modo en que se administran los sacramentos, quién puede participar y quién las puede administrar. Un debate importante es acerca del número de sacramentos. La Iglesia Católica Romana cree que hay 7 sacramentos, mientras que la gran mayoría de la Iglesia Protestante identifica solo 2, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar de estas dos, perspectivas, ¿verdad? De los sacramentos, ¿verdad? Vamos a hablar primero de la perspectiva de la Iglesia Católica Romana. Algo para acotar acá: los sacramentos son señales exteriores de la gracia interior instituidos por Cristo para nuestra santificación. Esto fue tomado de la Enciclopedia Católica, ¿no? Ellos dicen que estos sacramentos fueron instituidos por Jesucristo mismo, ¿verdad? Ellos tienen 3 criterios para definir cuáles son los sacramentos. A fin de calificar como sacramento, la Iglesia Católica Romana establece que debe reunir los siguientes 3 criterios. El externo, que es una señal sensiblemente perceptible de gracia santificadora, ¿verdad? O sea que es el ritual. Ellos tienen que hacer un ritual, ¿verdad? B, el otorgamiento de gracia santificadora. O sea que para ellos, para la Iglesia Católica Romana, cada sacramento o cada rito del sacramento tiene una gracia, o sea que otorga una gracia definida, ¿verdad? La institución hecha por Dios hombre, Jesucristo. Así que los sacramentos no son meramente símbolos, sino que son creídos como verdaderos, otorgantes de gracia santificante sobre el que recibe. O sea que para la Iglesia Católica, los sacramentos es una forma de recibir la gracia. Por decirte, en el bautismo, en el sacramento del bautismo, que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Recibe una gracia, definida, ¿verdad? En la confirmación, por ejemplo, en el matrimonio, que es también para ellos un sacramento, recibe una gracia especial, que es para el matrimonio, para la pareja. O sea que, en ese sentido, bueno. Y ellos tienen 7 sacramentos romanos católicos son. El bautismo, vamos a hablar primero del bautismo, ¿verdad? Dice: la Iglesia Católica Romana considera cada uno de los sacramentos como medios de gracia. Tomás de Aquino dijo que los 7 sacramentos católicos romanos preparan al participante para varias etapas de la vida, ¿verdad? Según Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Por cada etapa de la vida hay un sacramento. Por decirte, el bautismo cuando nace, ¿verdad? Después de nacer, ellos por eso el bautismo de los infantes, ¿verdad? Bueno, dice, de modo que el primer sacramento es el bautismo, ¿verdad? Ahí tenemos el bautismo, ¿verdad? Que se administra a infantes, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, ¿verdad?, entre los católicos y los protestantes, ¿verdad? Que el sacramento del bautismo, eso se le hace a los niños, a los infantes, ¿verdad? Cuando se bautiza a un bebé, se infunde o derrama la gracia de la justificación en el alma del bebé. O sea que a través de ese rito, ese bebé, que recibe la gracia santificadora, es decir, puede ser partícipe de la gracia, ¿verdad? O sea que ellos dicen que no es la fe lo que es el medio, sino es el sacramento del bautismo, ¿verdad? Cuando se bautiza a un bebé, se infunde o derrama la gracia de la justificación en el alma del bebé. Subsecuentemente, si el niño coopera con esa gracia, llegará a un estado de rectitud y será declarado justo por Dios, ¿verdad? O sea que no es solamente el bautismo, sino ellos bautizan, ese es el principio para la Iglesia Católica, ¿verdad? Cuando uno entra, se vuelve cristiano, como dicen, ¿verdad? Y si es que el niño crece, ¿verdad?, y
coopera con esa gracia, o sea que no lleva una vida de pecado, entonces llegará a un estado de rectitud y será declarado justo por Dios. Es decir, no solamente que coopera en el sentido de que no peca, sino que va después cumpliendo cada etapa de cada sacramento, ¿verdad? Se dice que esta gracia opera ex opere operatio, que significa por medio del obrar de las obras. O sea que a través de las obras se mantiene esa gracia. El niño se bautiza y después cuando va creciendo, a través de sus obras, mantiene esa gracia santificadora o salvífica, ¿verdad? Esta forma se aplica a todos los sacramentos de la Iglesia Católica Romana, no solamente al bautismo, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Que uno tiene, es como si fuera que habíamos hablado de la sinergia, ¿verdad? Que el niño, el joven, ¿verdad? Coopera con su salvación, ¿verdad? No es suficiente la cruz de Cristo, no es suficiente la vida que Cristo vivió, ¿verdad? Sino que la persona tiene que cooperar con su salvación. La idea es que la gracia impartida sacramentalmente provee eficacia automática en tanto que por parte del receptor no exista algo que lo impida. El bautismo es el comienzo del camino. Eso que hablamos, ¿verdad? En el bautismo el receptor recibe no solamente una infusión de la gracia, sino también una marca indeleble en el alma, el carácter indelebilis, indeleble. Esta marca espiritual está tan grabada en el niño bautizado que incluso si él o ella luego pierde la gracia ganada en el sacramento, no vuelve a ser bautizado. El bautismo original marca su alma de manera suficiente. O sea que ellos bautizan una vez nomás. Se bautizan al niño una vez nomás, ¿no? Dice también, la Iglesia Católica Romana enseña, ¿verdad?, que el bautismo quita el pecado original, mientras que es infundido con gracia santificante, dice, ¿verdad? O sea que eso es el resumen, ¿verdad? Que el bautismo de infantes quita el pecado original. Eso es lo que quita, ¿verdad? Y ellos sostienen eso en Juan 3:5, ¿verdad? Vamos a leer un poco Juan. Juan 3:5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Ese es en Juan 3, ¿verdad? La conversación entre Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Ellos usan este pasaje para sostener, y varios otros pasajes también para sostener el bautismo de los infantes, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante de este sacramento más a profundidad. Dice, el segundo sacramento en el sistema católico romano es la confirmación. Es la confirmación, dice. ¿Qué es la confirmación? Confirmación es confirmar, es rectificar, o sea que volver a confirmar, ¿verdad? Uno dice algo y después lo confirma, ¿verdad? Confirma lo antes dicho. Entonces lo que dice entonces es que en el momento de la confirmación el joven confirma su bautismo cuando fue niño. Entonces confirma su fe en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que es cuando se confirma la gracia recibida en el bautismo. Este sacramento ocurre en la transición entre la niñez y la edad adulta. Refleja el concepto de bar mitzvah en el judaísmo, cuando un muchacho se convierte en hombre, responsable ahora de cumplir la ley por sí mismo, ¿verdad? Es más o menos eso, ¿verdad? Generalmente a la edad de 12, 13, 14, 15 años, dependiendo, ¿verdad?, se hace la confirmación, ¿verdad? Y también el ritual de los judíos, que es el bar mitzvah, ¿verdad? Ellos hacen eso a los 12 años, ¿verdad? Que a partir de los 12 años ese niño judío ya tiene que cumplir la ley, ya tiene cierta responsabilidad frente a su familia, frente a su sociedad, frente a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Pero antes de eso, ¿verdad?, antes de la confirmación, hay otros sacramentos, ¿verdad? Hay otros sacramentos. Estos sacramentos están diseñados por la Iglesia Católica como si fueran unas cadenas, ¿verdad? Están entrelazadas. Por ejemplo, si vos no tenés bautismo, no podés hacer tu confirmación. ¿Entendés? Si vos no tenés confirmación, no podés tener el sacramento del matrimonio. ¿Entendés? Van todos entrelazados, ¿verdad? Es como si fuera una red que atrapa, ¿verdad? También está el sacramento de la penitencia, que se define como la segunda tabla de justificación para quienes han naufragado en su alma. O sea, la penitencia es el que llamamos la primera confesión.
O sea que la confesión, que esa generalmente se hace antes de la confirmación, ¿verdad? Es la confesión de los pecados a un sacerdote católico, ¿verdad? Y el sacerdote te da una penitencia, de ahí viene la palabra penitencia, ¿verdad? Que también tenemos la palabra penitenciaría, ¿verdad? Pena o penitente, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que uno va al sacerdote, ¿verdad? Y confiesa sus pecados a través de un ritual, ¿verdad? Confiesa sus pecados, el sacerdote te escucha, ¿verdad? Y te da una pena, digamos, una penitencia de qué es lo que tenés que hacer. Generalmente te dice que tenés que ir a rezar, Padre Nuestro, Ave María, que no es Padre, todo eso, esos rezos, ¿verdad? En nuestra época, pero en la época medieval eran algo más, digamos, fuertes, más pesados. Penitencia, por la cual uno confiesa sus pecados a un sacerdote. Ellos sostienen esta doctrina en Juan 20:23. Vamos a leer un poco esto porque es importante esto. Juan 20:23 dice: a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. La Iglesia Católica Romana utiliza este versículo, ¿verdad?, para sostener esta doctrina. Bueno, pero es al leer en el contexto, es como se debe, ¿verdad? Está diciendo otra cosa. Podemos leer también, hay un versículo en Mateo 18:18 que lo complementa. Podemos leer ese después para analizar. Mateo 18:18, que también usan ellos para sostener este sacramento, esta doctrina, ¿verdad? Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esos son los dos pasajes antes que utiliza la Iglesia Católica Romana para, digamos, para fundamentar este sacramento, ¿verdad?, y esta doctrina que es la penitencia, ¿verdad? Pero leyendo en el contexto Mateo 18:18 vemos, ¿verdad?, que dice que Jesús está hablando de cómo se debe perdonar al hermano. Podemos leer a partir del 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra, ¿verdad? Toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, ¿verdad? O sea que Jesús está dando las pautas ahí de cómo, ¿cómo se dice?, disciplinar en la iglesia, ¿verdad? Y como los apóstoles fueron los fundadores, digamos, los primeros, ¿verdad? Entonces Jesús lo que hace es, en Juan 20, es que le da a ellos la autoridad, digamos, o la responsabilidad de impartir esa disciplina dentro de la iglesia, ¿verdad? En Mateo 18 vemos, ¿verdad?, que no está hablando de que uno va y confiesa sus pecados a un sacerdote, a una persona, sino está hablando de una, digamos, de una discusión entre dos hermanos. Ese es el contexto, ¿verdad? Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, ¿contra quién pecó el hermano? Contra esa persona, ¿verdad? No contra Dios mismo, sino en primer lugar con esa persona. Ahí, digamos que hay una discusión ahí. ¿Y cuáles son? Ahí también dar las pautas de cuáles son los requisitos que tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que hablar primero en persona, ¿verdad? Después, si no le escucha ahí, hablar con 2 o 3 testigos. Si no escucha ahí, hablar con la iglesia, con la congregación, ¿verdad? Y de ahí, si es que no escucha, entonces tenlo por gentil, dice, ¿verdad? Y después de eso dice: si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil, ¿verdad?, y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y vemos que en el contexto no está hablando de que el sacerdote tiene la potestad de perdonar pecados, de atar o desatar, ¿verdad? Porque el único que tiene esa potestad es Jesucristo, ¿verdad?, que es Dios mismo, ¿verdad?, que puede perdonar los pecados, ¿verdad? Nadie puede perdonar, solamente Él. Bueno, continuando, ¿verdad? Esa es la penitencia, ¿verdad? Dice el sacramento de la penitencia, que se define como la segunda tabla de justificación para quienes han naufragado en su alma, dice. O sea que para los que han pecado, ¿verdad?
La gracia salvífica conferida en el bautismo puede perderse cuando se comete un pecado mortal, ¿verdad? Pecado mortal, ¿verdad? Ahí la Iglesia Católica Romana divide los pecados, digamos, en dos, ¿verdad? Pecados veniales y pecados mortales, ¿verdad? Los pecados veniales son los, digamos, los pecadillos, ¿verdad? Los pequeños pecados, ¿verdad? Y los mortales serían los, digamos, adulterio, homicidio, todo eso, ¿verdad? Entonces ellos dividen, ¿verdad? Entonces si que vos cometiste un pecado que no es mortal, entonces no perdés todavía, digamos, la salvación, ¿verdad? La gracia salvífica. Pero cuando cometés un pecado mortal, ahí sí perdés tu salvación, tu gracia salvífica que ganaste en el bautismo, ¿verdad? Y que lo seguís manteniendo por los sacramentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tenés que confesar tus pecados, ¿verdad? Pero el pecado puede ser restaurado, pero el pecador puede ser restaurado a un estado de gracia por medio de la confesión y penitencia. Esta es la segunda fuente sacramental de gracia justificante, ¿verdad? La segunda fuente. La primera fuente de gracia justificante fue el bautismo, ¿verdad? De nuevo, se supone que la gracia de Cristo es infundida en el alma, dándole al individuo una oportunidad de ser restaurado de nuevo al estado de justificación. El cuarto, seguimos, ¿verdad? El matrimonio. El matrimonio también es un sacramento de la Iglesia Católica Romana. Por supuesto, no todos reciben el sacramento del matrimonio porque no todos se casan. Sin embargo, cuando dos personas entran en la sagrada unión del matrimonio, esa unión es bendecida por la Iglesia y se administra nueva gracia sacramental a la pareja para proveerles la fuerza necesaria para crecer en la unión marital. O sea que el matrimonio es una fuente que provee una gracia especial para la pareja, ¿verdad? Y como habíamos hablado, estos se entrelazan todos, ¿verdad? Si uno no tiene este sacramento del matrimonio, sus hijos que nacen en este matrimonio no se pueden bautizar. Si no te puedes bautizar, no puedes recibir la comunión, no te puedes recibir la confirmación, no puedes muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a ver. Bueno, el siguiente, el sacramento de las santas órdenes, corresponde en otras denominaciones a la ordenación, o sea que llegar a ser un sacerdote, ¿verdad? Cuando un hombre es elevado al sacerdocio, recibe el sacramento de las santas órdenes, por medio del cual es autorizado para administrar la gracia a los demás por medio de los sacramentos. Siempre la gracia es administrada por los sacramentos, a través de los sacramentos, ¿verdad? Sin recibir la gracia de las santas órdenes, no tienes el poder de ofrecer la oración de consagración, por medio de la cual los elementos del pan y del vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa católica romana. O sea que solamente el sacerdote tiene esa potestad de convertir el pan y el vino literalmente en la sangre y la carne, ¿verdad?, de Jesucristo. El sacramento de los santos órdenes es el proceso por el cual los hombres son ordenados al clero, ¿verdad? Siguiente, porque es un poco largo, ¿verdad? Porque si vamos a empezar a hablar sobre cada sacramento es un poco largo. El siguiente. También en la Iglesia Católica Romana está el sacramento de ungir a los enfermos, también llamado los santos óleos o extrema unción. Está diseñado para impartir gracia a alguien a punto de morir para prepararle a presentarse ante el juicio de Dios. Originalmente, ungir a los enfermos se basaba en la instrucción de Santiago en su epístola. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5, 14 al 15, ¿verdad? Originalmente este era un rito de sanidad en la iglesia, pero al ir pasando el tiempo se desarrolló en un rito para sanar el alma que estaba dejando este mundo. Al principio era digamos, ir a visitar a un enfermo, así como lo ordena la Escritura, ¿verdad? Ir a orar por él. Entonces, después se convirtió, ¿verdad?, en un sacramento, ¿verdad? Cuando uno que está a punto de morir, sufre una enfermedad muy grave, ¿verdad? Entonces va y recibe esto, ¿verdad? Ungir a los enfermos o extrema unción son realizados a personas moribundas para el fortalecimiento físico y espiritual como preparación para el cielo.
cuando se combina con la confesión y la comunión, la Eucaristía es llamado los ritos finales, ¿verdad? En Santiago 5, 14, 15 que ya leímos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Este sacramento también se puede unir con otros, ¿verdad? Por ejemplo, el enfermo que está en la cama, ¿verdad? Que no se puede ir a la iglesia, ¿verdad? Al templo, entonces vienen el sacerdote digamos, con los feligreses, ¿verdad? Y le traen eso, ¿verdad? El sacerdote le trae la comunión para que pueda comulgar, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica dice que sí o sí hay que cumplir con esos sacramentos para que uno pueda llegar al cielo. Entonces, para eso, ¿verdad? El sacramento considerado el más importante en la doctrina católica romana es la Eucaristía o Cena del Señor, ¿verdad? En la que la gracia santificadora y el poder de nutrición espiritual de Cristo son comunicados de nuevo a quienes reciben este sacramento, ¿verdad? El sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? La comunión o la Cena del Señor. Ese es considerado como la recepción y consumo del mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo, ¿verdad? Literalmente. Ese podemos leer en Juan 6, ¿verdad? Juan 6. Juan 6 era. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, ¿verdad? Ahí está hablando Jesús, ¿verdad? Ahí está hablando, ¿verdad? De que el que come mi carne y bebe mi sangre. Entonces, la Iglesia Católica Romana se toma literalmente, ¿verdad? No como nosotros, ¿verdad? Ellos dicen, ¿verdad? Que el sacerdote, una vez que es ungido sacerdote, tiene la potestad o el poder de convertir el pan y el vino literalmente en la sangre y el cuerpo y la sangre de Jesucristo, para que se pueda participar en esto, ¿verdad? En que se pueda comer la sangre, la carne y la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, hay dos de los principales sacramentos que específicamente son nombrados por la Iglesia Católica Romana como necesarios para que uno participe a fin de obtener vida eterna: el bautismo y la comunión. Por la creencia de la Iglesia Católica Romana de que el bautismo es requerido para la salvación, ellos sostienen que es indispensable el bautismo de infantes. Ese para ellos es indispensable. Por decirte que un niño nace con alguna enfermedad o tiene una enfermedad, entonces se le hace lo que se llama agua de socorro, ¿verdad? Es digamos, un bautismo improvisado, ¿verdad? Que le llama al sacerdote, ¿verdad? Que se hace un pequeño ritual, ¿verdad? Y se le bautiza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es que ese niño muere y no es bautizado, entonces no puede acceder al cielo, ¿verdad? Entonces va al purgatorio o a algún otro lugar, ¿verdad? Que no puede acceder, según la teología católica, ¿verdad? Pero en ninguna parte de la Escritura encontrará ejemplos o mandato a bautizar infantes. Algunos católicos romanos utilizan Hechos 16:33. Vamos a Hechos 16:33. Vamos a leer un poco eso. Hechos. Dice: y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, ¿verdad? Bueno, realmente hasta desde el 30, ¿verdad? Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, ¿verdad? Ahí la Iglesia Católica utiliza este versículo, ¿verdad? Para sostener, ¿verdad? Pero vemos ahí que en el contexto está hablando del carcelero de Filipo, ¿verdad? En Hechos, ¿verdad? Cuando quedaron en la cárcel y cuando fueron liberados, ¿verdad? Dice: cuando el carcelero preguntó a Pablo qué debía hacer para ser salvo, Pablo no le dijo: cree en Jesús y bautízate y toma la comunión. Más bien Pablo dijo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad?
Así que vemos que la fe es el ingrediente necesario para la salvación. La fe. No el bautismo de infante ni el propio bautismo, es la fe, ¿verdad? Porque el bautismo en sí no salva. Porque si salvara el bautismo en sí, Jesucristo, el que estaba al lado de él en la cruz, le hubiese dicho, bájate de la cruz, bautízate, toma la comunión, confiesa tus pecados y después vas a estar conmigo. Y sabemos que la Escritura no dice así, ¿verdad? Que le dijo, hoy mismo estarás, dice. Hoy mismo estarás conmigo, dice. Era entendido que alguien que creía sería bautizado, pero el bautismo no era necesario para la salvación, ¿verdad? Si el bautismo fuera tan necesario, Pablo le habría dado más peso en sus viajes misioneros, ¿verdad? Pablo hubiese hablado más del bautismo. Podemos leer eso en 1 Corintios. ¿Qué le dijo a los Corintios? 1 Corintios 1, 14 al 18. Dice, doy gracias a Dios de que en ninguno de vosotros, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vemos ahí que Pablo, digamos que minimiza el bautismo, ¿verdad? No, el ministerio de Pablo no se centró en bautizar, ¿verdad? Sino en predicar la palabra, que ya es lo importante, porque la predicación de la palabra es el instrumento que Dios usa, ¿verdad? Porque lo que tenemos fe es a través de oír la palabra, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a tener fe si no oímos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a oír si es que nadie predica? ¿Verdad? Por eso era enfático Pablo en su ministerio, de predicar la palabra. Inclusive, ¿verdad? Vemos en Hechos, ¿verdad?, que los discípulos empezaron a darle a otras personas otras actividades, ¿verdad?, para que ellos puedan dedicarse a proclamar la palabra. Vemos que la familia pudo no haber incluido a infantes o pequeñitos, como leemos en el versículo 34, que el carcelero se regocijó con toda su casa en haber creído a Dios. Los infantes no pueden ejercer la fe en Dios de tal manera, ¿verdad? Toda la gracia que podamos necesitar es recibida al momento en que una persona confía en Jesús por fe como Salvador. Vamos a leer último Efesios 2, 8 al 9, ¿verdad? Es un pasaje bastante conocido, ¿verdad? Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. No dice por medio del bautismo de infantes ni el bautismo mismo, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice. No por obra, dice. No por obra, no por que podamos llegar a cumplir con los sacramentos del matrimonio, del bautismo, de las santas órdenes, de los óleos, nada de eso, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Es contundente esto, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la perspectiva protestante, ¿verdad? Uno de los escritos más incendiarios de la Reforma Protestante fue el folleto de Martín Lutero, La cautividad babilónica de la Iglesia. En este escrito, Lutero atacó el sistema romano de los sacramentos, llamándolos sacerdotalismo. O sea que es una palabra mezclada entre sacerdotes y el totalitarismo o la dictadura. En otra palabra, la dictadura de los sacerdotes sería, ¿verdad? La creencia de que la salvación se comunica por medio de un sacerdocio, ¿verdad? Lutero objetó vigorosamente contra el sistema sacramental de la Iglesia Católica Romana, que se había desarrollado al grado de comenzar a usurpar la importancia central de la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabemos que Jesucristo ni los apóstoles no dejaron sacerdotes. Nuestro sumo sacerdote, según Hebreos, es Jesucristo mismo, ¿verdad? En la iglesia después quedaron pastores, presbíteros, todo eso que sabemos, ¿verdad? Pero no dejó sacerdotes, ¿verdad? El sacerdote es una figura del Antiguo Testamento, ¿verdad? El sumo sacerdote, el sacerdote que presentaba
las ofrendas y presentaba los sacrificios, ¿verdad? En el templo judío, ¿verdad? En cambio, los reformadores trataron de reconstituir un balance apropiado entre palabra y sacramento, creyendo que los dos deben ser distinguidos pero nunca separados. Es decir, que los sacramentos nunca deben ser administrados sin la predicación de la palabra. Por ejemplo, en la iglesia donde yo predico, habla el autor, ¿verdad? No se me permite celebrar la cena del Señor sin ofrecer también una proclamación de la palabra de Dios. La proclamación de la palabra. Ese fue digamos, el ministerio central de los apóstoles, ¿verdad? Y de la iglesia primitiva, ¿verdad? De la palabra, ¿verdad? Y todas las doctrinas o los dogmas tienen que estar fundamentados en la palabra, ¿verdad? Los reformadores también estaban preocupados por quienes querían deshacerse totalmente de los sacramentos. Algunos estaban tan radicalmente opuestos al sistema sacramental romano que pensaban que la palabra debería sostenerse sola, sin el sacramento. Los reformadores insistían que Cristo mismo había instituido y autorizado los sacramentos y por lo tanto no debían ser abandonados, ¿verdad? A diferencia de la iglesia romana, los reformadores enfatizaron dos sacramentos, ¿verdad? El bautismo y la cena del Señor. En la opinión de los reformadores, estos ritos son sacramentos porque fueron instituidos explícitamente por Cristo. Jesús claramente instituyó la celebración de la cena del Señor en la última cena con sus discípulos. Mateo 26, 26 al 29. Podemos leer eso, ¿verdad? Mateo 26, 26. Dice, respondiendo su Señor le dijo, Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Hasta el 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y en la gran comisión mandó a sus discípulos a bautizar a quienes entren en la fe cristiana, ¿verdad? Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los reformadores opinaban que el resto de los sacramentos romanos eran ordenanzas especiales de la Iglesia que no tenían esta marca explícita de haber sido instituido por Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que en la palabra, ¿verdad?, que Cristo instituyó dos sacramentos, digamos de una forma, ¿verdad?, que es la comunión o la Santa Cena, ¿verdad?, y el bautismo. Pero no el bautismo en la forma en que la Iglesia Católica lo administra, ¿verdad? Sabemos que el bautismo tiene que ser cuando uno recibe ya por fe a Cristo, ¿verdad? Después de eso, después de hacer su confesión de fe. Los reformadores opinaban que el resto de los sacramentos romanos eran ordenanzas especiales de la Iglesia que no tenían esta marca explícita de haber sido instituidos por Cristo. Los reformadores también rechazaron la fórmula ex opere operatio y adoptaron la idea de ex opere operantis, que significa por medio del obrador de las obras, ¿verdad? ¿Se acuerdan hace rato? Por medio de obrar de las obras, dice, porque era por obra. Ahora el obrador de las obras. ¿Y quién se refiere al obrador de las obras ahí? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dios mismo, ¿verdad?, que opera a través de nosotros, ¿verdad? Esta simple diferencia en el latín tiene que ver con la eficacia o los beneficios que fluyen de los sacramentos. Estos son eficaces solo para quienes los reciben en y por la fe. Así, por ejemplo, aunque los bebés reciben el sacramento del bautismo, los beneficios prometidos por ese sacramento no ocurren automáticamente. El bautismo no es lo que salva, sino que somos justificados por la fe. Cuando se tiene fe, entonces se recibe todo lo que se comunica por medio del signo y el sello del bautismo.
Del mismo modo, cuando alguien llega a la celebración de la Cena del Señor sin fe, corre el riesgo de recibir el juicio de Cristo, según la advertencia de Pablo en 1 Corintios 11, 27 al 32. El tema central para los reformadores no era la validez, sino la eficacia de los sacramentos, que estaban inextricablemente ligados a la presencia de la fe genuina. O sea que lo fundamental era la fe. Sin la fe genuina, el bautismo ni la Santa Cena no nos sirven. Porque los sacramentos por sí solos no nos salvan. Lo que nos salva es Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros recibimos esa salvación a través de la fe. No del bautismo, no es a través del bautismo, ni a través de la cena, ni a través de los sacramentos, observando los sacramentos, ni por las buenas obras, sino a través de la fe. Continuamos, ¿verdad? Signos y sellos. Se considera que los sacramentos son signos y sellos, ¿verdad? En un sentido, el carácter de signo del sacramento es la palabra dramatizada, algo que vemos que Dios hace frecuentemente en el Antiguo Testamento. Los profetas de Dios no solo hablaban la palabra de Dios, a veces las dramatizaban, incluso de formas muy extrañas. Además, Dios instituyó prácticas y ceremonias que contenían importancia simbólica, como la circuncisión y la Pascua, ¿verdad? Vemos que en el Antiguo Testamento esto era simbólico, ¿verdad? Y los sacramentos también ahora son simbólicos. El bautismo y la Santa Cena, ¿verdad? Porque la Santa Cena es simbólico, no es que recibimos que la carne, digamos, literal, ni la sangre literal de Cristo lo que recibimos, sino recibimos a través de la fe eso. Y el bautismo también, ¿verdad? Estas funcionaban como signos visibles y externos de operaciones divinas invisibles y trascendentes. Los seres humanos se comunican de la misma manera. No solamente hablamos palabras, usamos gestos, movemos las manos y todo el cuerpo cuando hablamos. Nuestras palabras reciben el énfasis de nuestras acciones corporales. Los sacramentos operan de la misma manera. Dios se comunica con nuestros sentidos por medio de la dramatización de su palabra en estos signos visibles, los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos también son sellos. En el mundo antiguo se usaba un sello para garantizar la autenticidad de la palabra de alguien. Si un rey emitía un decreto, imprimía el sello de su anillo en cera caliente sobre el edicto, verificando así que venía de él. Al hacerlo, comunicaba a la autoridad que sostenía el decreto. Del mismo modo, los sacramentos representan el sello de Dios en sus promesas de redención. Son sus garantías visibles para todo el que cree que recibirá los beneficios que se nos han ofrecido en Cristo, ¿verdad? O sea que son sellos, dice, son sellos y signos, dice, ¿verdad? Los sacramentos.